Tengan ustedes buenas tardes, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Bueno, con el ya mensaje enviado al grupo, quiero nuevamente disculparme con ustedes, ¿no? Tengo un compromiso con lo que es la reunión para voluntarios censadores, por lo cual vamos a tener esta clase grabada para que usted, cuando sea el horario, pueda ver el video, la grabación de hoy, ¿sí? Vamos a compartir pantalla para meditar en lo que dice la palabra. Hoy, 14 de febrero, tenemos un devocional que está eh, dirigido por lo que es el título Motivado por el amor. Primera de Corintios, capítulo 13, es un versículo que habla acerca del amor, ¿no? Y el versículo 3 dice, si no tengo amor, de nada me sirve. Motivado por el amor. Escuchemos, por favor. Jim y Linda se pusieron de novios en la universidad. Se casaron y fueron felices por muchos años. Luego la Neida comenzó a actuar raro. Se perdía y olvidaba los compromisos. A los 47 años le diagnosticaron Alzheimer, de aparición temprana. Después de cuidarla durante 10 años, Jim pudo decir, el Alzheimer me ha dado la oportunidad de amar y servir a mi esposa de maneras que eran inimaginables cuando dije acepto. Cuando explicó sobre los dones del Espíritu Santo, el apóstol Pablo escribió sobre mucho la virtud del amor en 1 Corintios 13. Contrastó las obras rutinarias de servicio con las que brotan de un corazón que ama. Escribió que las palabras dichas con fuerzas son buenas, pero que sin amor son como un ruido sin sentido. Que si entregas mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Y concluyó, el mayor don es el amor. Jim profundizó su comprensión del amor y el servicio mientras cuidaba a su esposa. Solo ese amor permanente podía darle la fortaleza para ayudarle cada día. En definitiva, el ejemplo perfecto de este amor sacrificial es el de Dios por nosotros, al enviar a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Este acto motivado por amor cambió el mundo para siempre. La reflexión de hoy. ¿Cómo has tratado de servir a otros sin amor? ¿Cómo puede tu amor a Dios y a los demás motivar tus acciones de hoy? Querido Dios, gracias por amarme, que mis acciones broten de un amor de corazón. Bien, eh, nosotros ya, algunos de mis hermanos, ustedes, son casados. Y cuando ya estamos en una etapa de poder formalizar la relación, vamos a lo que es el matrimonio. Las palabras que se dicen ahí en el matrimonio, sí, dice, ¿no? Y estarás con ella en tristeza, en amor, en enfermedad, cuando haya o no haya dinero. Siempre habrá ese amor, ¿no? Ese compromiso. Entonces, debemos estar nosotros seguros de ese compromiso, ¿no? Al igual como lo hicimos lo que es en el altar, sabemos también que el amor con el Señor, de igual manera viene ese compromiso. Hoy, 14 de febrero, sabemos que en los Estados Unidos se celebra una festividad que es de la San Valentín, o como dice, el Día del Amor, pero es una festividad que tal vez no la practicamos nosotros, o se está tal vez practicando en Santa Cruz. Pero esta meditación nos llama a que nosotros debemos renovar el compromiso con el Señor, ¿no? Cuando dijimos, te acepto como mi Señor y Salvador, hemos entendido que Dios hará grandes cosas en nosotros, ¿sí? Muy bien, vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a agradecer, ¿sí? Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre amado, porque tú nos das
privilegio de poder, Señor, conocerte a ti y tú también, que tú nos conociste. Gracias por ese amor tan grande que tú tuviste primero con nosotros y nosotros después en respuesta a ese amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a hacerlo un estudio expositivo de lo que es la epístola a los romanos y también vamos a tener un tiempo de continuar la segunda parte del estudio del método inductivo, ¿sí? Para lo cual vamos a hacerlo en grande, la lámina que tenemos del estudio exegético de Romanos, ¿sí? Un momento, por favor. Ahora sí. Bien, la idea central de la epístola de los Romanos es el Dios eterno que se ha revelado a través de su Hijo en el Evangelio y que estaba predestinado o estaba en los planes del Señor desde Génesis 3:15, en la cual habla de que vendrá un Salvador para que todas las personas que están en pecado, el pecado heredado desde Adán y los pecados que se convierten en acciones que también son consecuencias del estado en el cual se encuentra, ¿no? Eh, el escrito o la palabra del Señor nos habla acerca de lo que es la vida cristiana, ¿no? Que nos pide que seamos luz o sal en medio de este mundo y que los valores de la vida cristiana sean diferentes a los demás, ¿no? En estas festividades que ya pasaron lunes y martes, se celebraba el carnaval, que era una festividad abierta de dar lugar a lo que es los apetitos de la carne, ¿no? Lo que es el baile, las bebidas, las peleas en otros casos, que claro, en ese momento Dios nos llama a poder tener una clara idea de cuál es nuestra postura, ¿no? Entonces, acá en Romanos nos habla de lo que es la justicia de Dios, ¿no? Enfatizamos nuevamente esa palabra justicia de Dios, en la cual Dios nos ha hecho justo por medio de su salvación, es un beneficio la justificación, y en lo cual también nos habla de la regeneración que es necesaria para el cambio de nuestra condición de antes a a lo que estamos hoy en día. No, el sistema del mundo puede que nos quiera arrastrar, pero Pablo nos pide que nosotros debemos entender que tenemos el poder de Dios para salvación de todo en aquel que cree en él, ¿no? El tema de Romanos, sabemos y lo vuelve a enfatizar, la justificación por medio de la fe en Cristo. No es iniciativa del hombre, sino es iniciativa de Dios, que Dios mandó en San Juan 3:16 a su Hijo, que es el medio por la cual era necesario lo que es los diferentes momentos o etapas en la cual él sufrió eh, golpes, transgresiones, todo lo que se puede leer en la palabra, hasta lo que se exige la muerte y derramamiento de sangre. Entonces, no es iniciativa del hombre, sino es iniciativa de Dios.
En cuanto a lo que ha estado hablando Pablo, es el mismo bosquejo. Está lo que es los saludos, el interés de Pablo por los creyentes en Roma, la oración por la iglesia. Recuerden que ya había establecido una iglesia en Roma, solo que se había dejado de dar un seguimiento y Pablo quería edificar a la iglesia nuevamente, ¿no? La posición de Pablo frente al Evangelio es que se pueda predicar, ¿no? Como dicen en las epístolas, a tiempo y fuera de tiempo. También nos habla de lo que es la tesis de la epístola, si lo podemos leer en la palabra del Señor. Dice en Romanos capítulo 1, versículos 16, 17, dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese es el tema central, ¿no? De lo que es la epístola de Pablo a los romanos. También se menciona acá lo que es algo que ya habíamos conversado, habíamos hablado, pero es la ley, ¿no? La ley que exige una condenación, la necesidad universal de aplicar la ley a lo que es la justicia. Si no hubiera la ley, no hubiera existido la salvación, ¿no? También nos habla acerca de lo que es la culpa de los gentiles, Romanos 3:23, y aquí también enfatiza, ¿no? En Romanos 1:18 al 32, si volvemos a leer la palabra del Señor, dice 18 en adelante, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, ¿no? Y va explicando acerca de lo que es la condición de las personas que no conocen a Dios. En este caso, tiene un término de lo que es las personas gentiles sin Dios. Está lo que es la revelación del conocimiento, y esto en teología se habla de la revelación general, en cuanto Dios hizo toda la creación en 6 días. Se habla de la revelación especial, que es la palabra del Señor, o escrita, perdón, y la revelación especial, que es Jesucristo mismo, la palabra hecho vida, ¿no? También se habla del rechazo del conocimiento, que muchas personas y hasta nosotros mismos en nuestra condición creíamos que el Evangelio era para locos, ¿no? Algo que no tenía pies ni manos, sino que era un fanatismo. También los resultados del rechazo del conocimiento se menciona en este sentido, que lo podemos ver nuevamente. ¿Qué resultados existe del rechazo al conocimiento? Versículos 24 al 32 del mismo capítulo. Por lo cual, dice, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Cuál es el resultado del rechazo al conocimiento? Ser entregado a todas las pasiones de la carne y al mismo pecado y, claro, a la misma condenación. Viene ahora lo que es la justificación, la justicia imputada. La culpa de los judíos. ¿Qué culpa tienen los judíos? ¿No? Veamos lo que dice capítulo 2, versos 1 al 3, y bueno, se va también hasta el 3:8. Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y 3:8 dice: y ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Entonces, lo que es los judíos conocían lo que es la palabra del Señor, pero se fueron desviando. Incluso en la secta de los fariseos podemos ver que ellos
aparentemente, entre comillas, creían que estaban en la verdad, pero la verdad se les reveló, el cual fue Jesucristo. La declaración de culpa también se menciona acá en Romanos 2:1, como lo hemos leído. Dice acá, ¿no? Por lo cual eres inexcusable, ¿no? No hay excusa. El criterio del juicio también se menciona en Romanos 2:2 hasta el 16. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces, la palabra aquí revela cuál es la verdad y cuál es la mentira. Según la verdad, tenemos lo que dice, según sus obras, en Romanos 2:6, por lo cual dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, las obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira, el 8, y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Sin acepción de personas, el 11, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. No hay excusas, ¿no? Muchas personas pueden decir, yo no conocía, pero bajo lo que conocían, bajo ese conocimiento serán juzgados. El peligro del juicio, Romanos 2, verso 17 al 29. Dice, he aquí, no, el peligro del juicio, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Entonces, mire, aquí viene lo que es el peligro del judío, ¿no? Conociendo la verdad, sabiendo qué es lo malo, aún así se practica, ¿no? En teoría lo conocen, pero en la práctica están lejos. Entonces hay también sus privilegios que tenían, pero hay también consecuencias. Y en cuanto a sus prácticas, lo mismo. La justicia imputada. La prueba de la culpa universal. ¿Qué dice en Romanos capítulo 3, versos 9 al 20? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a los judíos y a los gentiles que todos están bajo pecado. El 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, en la culpa de lo que la prueba de la culpa universal, todos están en lo que es el estado de pecado. No hay ni uno, dice, que puede decir, hago lo correcto. Y ese es el estado del hombre, ¿no? La acusación, está la demostración, está la aplicación. Entonces, por ejemplo, en la aplicación, veamos lo que dice Romanos 3, 19 al 20. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que decía al principio, si no hubiera ley, no hubiera habido conocimiento del pecado, pero ya conociendo el pecado, vienen las consecuencias. Manifestación, la provisión universal de la justicia. ¿Cuál es esa provisión? Veamos lo que dice. Capítulo 3, versos 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas.
22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, ¿cuál es la provisión universal de la justicia? Jesucristo. Justicia sin ley no existe. No tiene que existir la ley. Justicia aprobada por la fe, sí, por la fe en Jesucristo. Justicia consumada en el sacrificio de Cristo, así lo menciona la palabra, ¿no? Somos justificados por el sacrificio de Cristo. Entonces ahí viene lo que es la armonización en lo que es la justicia y la ley. ¿Cómo es esto? A ver, leámoslo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, ¿es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. El 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la circuncisión. Finalmente nos dice que Dios no hace acepción de personas y que gracias al conocimiento de la ley que fue expuesto por Pablo, que llegó a los judíos, así también llega por gracia a los gentiles. Entonces, la justificación y la ley están armonizadas, se complementan, ¿no? Era necesario que exista la ley para que también fuera mostrado el pecado y después del pecado sea mostrado la salvación y los beneficios de la salvación, el cual uno de ellos la justificación, declarados justos delante de Dios por medio de lo que es el sacrificio de Cristo. La justificación, la justicia imputada, seguimos. Hay una ilustración que nos habla de la justificación en el Antiguo Testamento. Veamos lo que dice. Abraham y la justificación. Habíamos hablado bastante, ¿no? Que Abraham creyó, depositó toda su confianza en un Dios sin conocerlo, sin verlo, pero lo escuchó y depositó toda la fe en él al punto final de entregar su hijo por fe y fue tomado por justo Abraham, ¿no? También a David en capítulo 4 sabemos un poco de la biografía de David, pero veamos lo que dice la palabra. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. El 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, llegando a alcanzar lo que es la justificación, ¿no? El creer en confiar en el Señor. Sabemos de la historia de David, pero aún a pesar de ello, encontró la misericordia y la justificación de Dios. La circuncisión y la justificación. ¿Qué tiene que decir la palabra con respecto a esto? Es pues esta bienaventuranza, también el 9 dice, no solamente para los que de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿no? Un ratito, por favor, la señal se me está un ratito cortando. Un momento, por favor. Bien, vamos a continuar. Eh, Les decía, ¿no? Que también se habla de la circuncisión, de lo que es algo importante el poder notar, como dice la palabra en versículos 9 al 12, solamente el 12 vamos a mencionar. Dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces ustedes saben, una de las prácticas de lo que es el pueblo de Israel era importante tener esa señal física de lo que es la circuncisión, que a los pocos días de nacido, todo varoncito tenía que pasar esta práctica, ¿no? Y ya cuando los judíos fueron los gentiles fueron
ya entrando en la fe cristiana, en alguna manera lo que es los judaizantes, una secta simpatizante, exigía que se circunciden, ¿no? A lo que es los gentiles de forma física. Pero no era, Pablo explica, no era necesario, sino que están circuncidados en el corazón, dando a entender de que ellos tienen fe, fe de lo que es la palabra del Señor y lo que el Señor hará en sus vidas, ¿no? También nos habla de lo que les decía, ¿no? La fe y la justicia, la justificación. Por ejemplo, en este capítulo 4, de versículos 13 al 25, vamos a leer dos versículos. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, la fe, hermanos, es importante para poder entender que Dios ha enviado a su Hijo, ¿no? Y que nosotros, en este caso, como gentiles, confiamos por la fe de que los eventos que suceden en la palabra fueron reales, ¿no? Fueron algo importante en la cual Dios obró a través de su Hijo, ¿no? Aquí tenemos la certeza de la salvación. La salvación ha sido real en San Juan 3:16. Hay la seguridad por la justificación, está la seguridad por el amor del Señor y está la seguridad por la posición alcanzada en Cristo. Capítulo 5 enfatiza bastante acerca de lo que es la salvación, ¿no? Lo que es los beneficios, lo que es el medio, lo que es también la provisión que Dios envió a su Hijo. Está lo que es la aplicación de la universalidad de la justificación, de que el amor de Dios alcanza a todos, ¿no? Tal vez en la palabra del Señor menciona primeramente al judío y luego los gentiles, ¿sí? Si hablamos en el orden de prioridades, los judíos, los israelitas son los que tienen la primera parte y luego lo que es el alcance a los gentiles. Luego está la santificación, la base de la santificación está la identificación con Cristo, que Cristo vino a este mundo, fue hombre, se llevó nuestros pecados, pero no cometió ningún pecado. Está lo que es la identificación con la persona y obra de Cristo, ¿no? Lo que Jesucristo hizo, vamos a leer lo que dice la palabra en Romanos capítulo 6, el cual menciona, dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Jesucristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. El 7, porque el que ha muerto ha sido justificado en el pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, estamos plenamente identificados con la persona y obra de Cristo, ¿no? Todo lo que hemos creído. El reconocimiento de la nueva realidad, somos hijos de Dios. La entrega de la vida a Dios, entregamos nuestra vida, mas no vivimos nosotros, mas Cristo vive en mí. Y lo que yo vivo en Él, lo vivo por el amor al Señor, ¿no? Hay también un nuevo principio gobernante de lo que es los esclavos de justicia, ¿no? Por amor al Señor me hago esclavo, dice, ¿no? No porque tengo algún poder encima de mí, al cual me obliga a ser esclavo, sino esclavos de amor, ¿no? Servimos porque queremos. Una nueva relación está lo que es aquí, lo que nos muestra, ¿no? La ley versus la gracia. Si la ley nos mostró el pecado, la gracia nos muestra la salvación, lo cual entendemos que ya no somos esclavos del pecado, sino que somos libres y que gracias al conocimiento de la ley tenemos esa libertad. No un libertinaje, como en algún caso Pablo lo explicó, sino una libertad en Cristo. El creyente y la ley, ¿cuál es la postura? El conocer la ley, la palabra,
para ver el pecado que nos muestra la ley, pero tener la seguridad de que tenemos salvación. Ojo, lo que Pablo dice es que también no debemos nuevamente infringir en la ley para que sea nuestro pecado, sea una falta delante del Señor y que podamos tal vez nuevamente crucificar a Cristo, y eso es lo que Pablo dice, ¿no? Ustedes que pecan nuevamente, ¿volverán a crucificar a Cristo? No, no se puede, ¿no? El creyente y el pecado. El pecado es una falta que el hombre comete, es como errar al blanco, en la cual el hombre debe dejar de practicar todo aquello que le separa del Señor. El creyente y el ego. Nos dice el creyente que es una persona que primero va a ser siervo, antes que lo que diga el ego, que el ego uno puede decir que es primero o que todas las personas deben girar en su entorno. Sin Cristo el creyente es esclavo del pecado, así es, ¿no? Díganme ustedes a quién sirven, dice. Si al pecado, son esclavos del diablo. Si a Dios, alcanzarán salvación. Sin Cristo el creyente no produce justicia, no puede. Es, es una persona que puede tener toda la capacidad, pero sin Cristo, dice la palabra, nada somos y nada lograremos hacer. Está lo que es un nuevo poder en la vida, la obra del Espíritu Santo. Promesa en Hechos capítulo 1, verso 8, que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, antes de poder conocer a Jesús o al Salvador, nos habla, bueno, nos da lo que es la conciencia, ¿no? Nos va tocando a la conciencia del pecado que necesitamos confesar, que necesitamos renunciar, la liberación del pecado. También nos habla de la liberación del cuerpo, ¿no? De este cuerpo que nos induce a hacer el pecado. Está la liberación de la esclavitud, ya no practicar el pecado para no ser esclavos del pecado, sino ser esclavos por amor en un servicio al Señor. La liberación de los hijos de Dios, el cual esto es interesante, hermanos. Vamos a ver en Romanos capítulo 8, versos 14 al 17, dice así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Nuestra condición es ser hijos de Dios. Tenemos esa identidad, esa condición. Somos reconocidos por Dios y el cual todo hijo puede decir, Abba Padre, ¿no? Papá, papito, ¿no? Con todo cariño, con toda esa ternura. Entonces, a través del Espíritu y la santificación, reconocemos nuestro estado. La glorificación, la conformidad con el Señor y la justicia. Seguimos en la segunda parte del capítulo 8. Los sufrimientos de la vida presente, porque es necesario, dice, pasar por pruebas para que podamos ser perfeccionados. ¿No? Está también que a través del pecado existieron los sufrimientos de la creación. Está también considerado los sufrimientos de los creyentes. Es necesario pasar por diferentes pruebas para que este estado en el cual estemos podamos mejorar y no quedarnos ahí pasivamente, ¿no? Sino mejorar. La intercesión del Espíritu. ¿Quién mejor nos ayuda? El Espíritu Santo, el cual nos habla a nuestra mente, a nuestro ser, a nuestro mismo espíritu para poder conocer mucho más a Dios. Está la gloria que será manifestada. Tenemos las aras de las promesas, que es el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo tenemos también la promesa que un día estaremos con el Señor. Y está el himno de seguridad y alabanza, que es hermoso himno, ¿no? Que si podemos leer un poquito, dice acá en Romanos capítulo 8, al final, verso 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Seguridad, ¿no? 32, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas estas cosas? Mira, hermano, este capítulo 8 es muy importante para tener esa seguridad y esa confianza y conocer cómo estamos delante del Señor, ¿sí? Es algo
imprescindible. Damos también la justicia de Dios respecto a Israel. El capítulo 9 habla acerca de la consideración del rechazo de Israel, el cual en un momento, bueno, sabemos a través de la historia de Israel que Dios ama a su pueblo, pero Israel, teniendo ese favor, fue intencionalmente en algunos sentidos pecando y desobedeciendo a Dios. La tristeza de Pablo por Israel. ¿Qué dice acá? Veamos lo que dice en Romanos capítulo 9, versos 1 al 5. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, ni mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley del culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. La tristeza de Pablo era, ¿no? El que como Israel no puede entender hasta ahora que Dios, que Jesucristo es la promesa dada por Dios. Pero a la luz de la historia bíblica hay también lo que es la provisión de Dios, el conocimiento, lo que es para algunos judíos que Jesús es el Mesías esperado. La luz de los principios bíblicos también nos habla en este pasaje, ¿no? Está también ahora en una segunda parte la explicación del rechazo de Israel. ¿Por qué rechazaba? Tal vez por los tropiezos de Israel, la ignorancia del canal de salvación, quién era realmente o qué era la salvación, y el deseo de Pablo que todos puedan llegar a conocer la salvación, que todos puedan entender que la ley conduce al pecado, pero el pecado no da lugar a la gracia, que es la salvación, y la descripción de la fe, que es lo único medio para llegar a agradar al Señor y poder alcanzar ese beneficio, ¿no? La salvación. Bueno, hermanos, es importante ver tanto estudio de lo que es exegético a través de los distintos capítulos de la palabra del Señor. Es sumamente importante y este material, hermanos, lo voy a subir a lo que es la plataforma de Classroom para que usted vaya con Biblia en mano eh, realizando este estudio, porque nos habla bastante, ¿no? De lo que es el estudio. Capítulo 8, 9, bueno, 7, 8 y 9 son los más importantes de lo que es las grandes doctrinas que nos habla Pablo, ¿no? Por ejemplo, en este capítulo 9 nos habla acerca de lo que es la presencia de Dios, el llamamiento del remanente, quiénes son, el rechazo que no es el final, las consecuencias del rechazo de Israel, el cual le causó bastante tristeza, la promesa de la restauración, la promesa que tiene Dios al final de que Israel siempre será su pueblo, y la alabanza por la sabiduría infinita, ¿no? Del poder conocer y poder tener ese momento importante con lo que es el Señor, ¿sí? Bien, vamos a poquito, voy a dejar de compartir, por favor. Ya. Muy bien, hermanos, vamos a tener un tiempo para ver la continuación de lo que es el método inductivo. Ya, aquí. Bien, vamos a ver esta segunda parte, así que les pido su atención, por favor. La carta de Pablo a los Romanos. Mira el primer video, donde exploramos quién era Pablo, por qué escribió esta carta y donde trazamos las ideas centrales de los capítulos 1 al 4, que toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada, y que este rescate no sucederá porque las personas traten de obedecer las leyes de la Torá. Más bien, el carácter recto de Dios lo movió a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, de modo que Él pudiera crear la familia de Abraham, multiétnica y basada en la fe, como su pueblo. Ahora, en los 3 movimientos restantes de la carta de Romanos, Pablo va a desarrollar todavía más ideas.
Recuerda la exploración de Pablo de la justificación por la fe, que cuando las personas confían en que la muerte y resurrección de Cristo fue por ellos, se les da un nuevo estatus de rectitud delante de Dios. Son colocados en una nueva familia, el pueblo del pacto de Abraham, y se les da un nuevo futuro, la esperanza de una vida transformada. Ahora, Pablo quiere mostrar cómo esta realidad debería transformar cada parte de nuestra existencia, porque estar en esta familia significa ser parte de una nueva humanidad que Dios está creando a través de Jesús y el Espíritu. Así que Pablo regresa al primer personaje humano de la historia bíblica, Adán. Su nombre significa humanidad, y Adán, como toda la humanidad después de él, eligió el pecado y el egoísmo. Así que todos enfrentamos el juicio de Dios porque nos hacemos esclavos de la influencia del pecado, lo cual resulta en la muerte. Pero luego Pablo contrasta a Adán con Jesús, quien él dice que es el nuevo Adán, un humano que vivió en fiel obediencia a Dios, mostrada a través de su acto de amor sacrificial. Y ahora Jesús ofrece su vida como regalo a otros para que ellos puedan ser justificados delante de Dios. Así que Jesús se emerge como la cabeza de una nueva humanidad que está siendo transformada por este regalo, y esto lo lleva al capítulo 6. Pablo le recuerda a estos cristianos en Roma que elegir seguir a Jesús significa dejar su vieja humanidad en Adán y entrar a la nueva humanidad en Jesús, y que su bautismo fue un símbolo sagrado de esa transición. Su vieja humanidad murió con Jesús y su nueva humanidad fue levantada con él de entre los muertos. Así que cuando una persona confía en Jesús, su vida se une a la vida de Él, y lo que es cierto de Él, ahora es cierto también de ellos. Es cuando las personas aceptan su identidad como humanos en Jesús, que son liberados para convertirse en humanos verdaderos que realmente pueden amar a Dios y a su prójimo. Ahora, si crear esta humanidad siempre fue el propósito de Dios, pregunta Pablo en el capítulo 7, ¿cuál fue el punto de Dios entregando la ley, en hebreo la Torá, a Israel? Una nota al margen. Cuando Pablo utiliza esta palabra, ley, a veces él se refiere a la historia y el mensaje de los primeros 5 libros de la Biblia. Pero en otras ocasiones se está refiriendo más específicamente a los cientos de mandamientos dados a través de Moisés que se encuentran en la Torá. Aquí Pablo se está enfocando en el segundo significado. ¿Cuál era el propósito de todos esos mandamientos? Pablo dice que los mandamientos de la Torá eran buenos, que mostraban la voluntad de Dios sobre cómo Israel debía vivir. Pero si lees la historia de la Torá, verás que Israel desobedeció todos esos mandamientos. Entre más leyes recibieron, más reprodujeron el pecado de Adán y se rebelaron. Así que, aun cuando Dios le dio a su pueblo reglas morales específicas para obedecer, eso no arregló el problema del corazón pecaminoso del hombre. Paradójicamente, esas reglas hicieron a Israel todavía más culpable. Pero, dice Pablo, la paradoja es el punto. El objetivo de Dios era dejar muy claro que la maldad había secuestrado el corazón del hombre y que la Torá, por buena que sea, no podía hacer nada al respecto. Pero Pablo dice en el capítulo 8, la solución llegó en Jesús y el Espíritu. Y es así como los mandamientos de la Torá actuaron como una lupa, enfocaron el problema de la condición humana en un solo lugar, en el pueblo de Israel. Pero ahora, el representante de Israel, Jesús el Mesías, ha pagado por y lidiado con todo ese pecado a través de su muerte y resurrección. Y ahora, Jesús ha enviado su Espíritu sobre esta nueva familia para transformar sus corazones, para que ellos verdaderamente puedan cumplir el llamado de los mandamientos de la Torá, de amar a Dios y a su prójimo. Y hay más. La renovación de Dios de los seres humanos es el primer paso de su misión más grande, rescatar y renovar toda la creación, haciéndola un lugar donde su amor tenga la última palabra. Ahora, puedes ver cómo los capítulos del 1 al 8 son un largo hilo de pensamiento. Pero esto hace que surjan otras preguntas. Si todo esto fue el propósito de Dios, ¿cuál es el estatus actual de los israelitas que no reconocen a Jesús como el Mesías? ¿Cómo esta historia cumple las promesas de Dios para ellos? Pablo comienza el capítulo 9 con su angustia personal sobre sus compañeros israelitas, que no ven a Jesús como su Mesías. Y esto lo lleva a reflexionar en el Israel del pasado a partir de la historia en el Antiguo Testamento. Y él nos recuerda que simplemente ser un israelita étnico, un descendiente físico de Abraham, nunca hizo de nadie automáticamente un miembro fiel de la familia del pacto.
Pablo nos muestra cómo Dios siempre ha seleccionado a un subgrupo de la familia de Abraham para llevar la línea de la promesa. Y su punto es que ahora la línea de la promesa es adelantada por aquellos que siguen a Jesús. Él nos recuerda que por un largo tiempo, personas dentro y fuera de la familia de Abraham han rechazado la voluntad de Dios. Él nos recuerda la historia de Israel, el becerro de oro y la rebelión de Faraón. Él nos muestra cómo Dios fue capaz de orquestar eventos para que el rechazo del pueblo egipcio hacia Él lograra sus propósitos redentores. Así que, en el capítulo 10, Pablo cambia su enfoque al Israel del presente. La razón por la que muchos israelitas rechazan a Jesús es porque ellos están basando su relación de pacto con Dios en su desempeño respecto a los mandamientos en la Torá. Y muy tristemente, no reconocen lo que Dios ha hecho a través de Jesús para crear una nueva familia de pacto basada en la fe. Así que, Pablo pregunta en el capítulo 11, ¿cuál es el futuro de Israel? ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? No, dice él. Hay muchas personas judías, como yo mismo, que reconocemos a Jesús como nuestro Mesías, pero hay muchas que no. Pero Dios fue capaz de usar el rechazo de ellos para cumplir sus propios propósitos. Su rechazo causó que el Evangelio se esparciera aún más rápido y más lejos dentro del mundo gentil, haciendo la familia de Abraham aún más grande y multiétnica. Pablo describe a la familia del pacto de Dios como un gran olivo y que los rechazadores de Jesús han sido arrancados, por así decirlo, y estos gentiles son como ramas salvajes que han sido injertadas en el árbol familiar. Sin embargo, dice Pablo, un día Jesús será reconocido por su propio pueblo. No nos ofrece detalles de cómo. Pablo simplemente confía en el carácter de Dios y en la promesa de que Él no abandonará a su pueblo del pacto, lo que transiciona hacia la sección final del libro, los capítulos del 12 al 16. Pero no olvides el gran panorama. Debido a su fe en Jesús, los judíos y los gentiles ahora están juntos en la familia de Abraham. Esa nueva humanidad que está siendo transformada por el Espíritu de Dios, y así Dios está cumpliendo sus antiguas promesas. Por lo tanto, la única respuesta razonable es que estos cristianos judíos y los no judíos sean unificados como la iglesia. Los capítulos del 12 al 13 nos muestran que esta unidad vendrá de un compromiso de amar y perdonarse los unos a los otros. El amor se pondrá de manifiesto cuando todos, usando sus diversos dones y talentos, se sirvan unos a otros en la iglesia. Y también significa humildad y perdón. Cuando estos grupos étnicos y culturas diferentes se unen en Jesús, el conflicto es inevitable. Y esto solo puede vencerse a través del trabajo duro, del perdón y la reconciliación. Así mostrarán la más grande de las virtudes cristianas, el amor, la cual cumple los más grandes mandamientos de la Torá: amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. En los capítulos 14 y 15, Pablo se enfoca específicamente en los asuntos que están creando divisiones étnicas en la iglesia romana. Estas son disputas acerca de las leyes de alimentación judías y del día de reposo. Y Pablo dice que estas prácticas no definen quién está dentro y fuera de la familia de Dios. Y si las personas difieren sobre estos temas culturales, importantes pero no esenciales, necesitan aprender a respetar sus diferencias. Y de esta manera, el amor sanará y unificará a la familia de Jesús. Pablo cierra la carta primero recomendando a Febe, quien es una líder clave en la iglesia de Cencrea. Ella tuvo el honor de llevar y quizá incluso leer en voz alta por primera vez esta carta a las iglesias romanas. Pablo luego concluye saludando a todas las personas que no ha visto por mucho tiempo. Y ese es el final. ¡Wow! Ahora puedes ver mejor cómo todas las piezas de esta carta encajan y muestran la gran obra maestra que es. Y de eso se trata la carta a los romanos. Bien, hermanos, como pueden ver, aquí está completo, ¿no? Lo que es el estudio inductivo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16. Está en resumen completo, es muy importante ver los títulos principales del 1 al 4, lo que es la revelación de la justicia de Dios, 5 al 8, crea una nueva humanidad, 9 al 11, cumple la promesa de Dios a Israel, y 16, 12 al 16, la unidad o la unificación a la iglesia, ¿no? Entonces, hermanos, esta carta a los romanos es muy importante, ¿no? Eh, es
Es fundamental entender las grandes doctrinas que habla acá en Romanos, pero por supuesto en los últimos capítulos nos habla de lo que es la aplicación de todo lo teórico que se ha ido estudiando en cuanto a la ley, y eso viene una aplicación para nosotros también como iglesia, ¿no? De todo lo que nosotros aprendemos en la teoría, lo tenemos que, lo tenemos que poner en práctica, ¿no? Eso es lo que nos dice, ¿no? Unidos a través del amor y también del perdón, trabajamos juntos, ¿no? En lo que es la práctica de nuestros dones, en lo que es también la gracia los unos con los otros, ¿no? En tanto puede ser de otras regiones del país, pero somos una misma iglesia, ¿sí? Bien, hermanos, con esto vamos a concluir. Vamos a terminar la clase. Vamos a retomar nuevamente el día lunes, ya en el mismo horario. Y les pido por favor que todos podamos estar conectados. Si en alguna circunstancia no pudieran, entonces tiene que avisarme con tiempo, ¿ya? Para que pueda pasarle licencia, pero las licencias son también limitadas, ¿no? Entonces, por favor. Bien, vamos a agradecer. Gracias, Señor Padre, por este tiempo de poder estudiar tu palabra y finalizar el estudio de la carta a los romanos. Señor, espero que haya sido bendición para todos mis hermanos, que tú los puedas bendecir, que tú los puedas acompañar en su ministerio, el servicio, Señor, que se realiza en tu casa, Señor, en la iglesia, en el liderazgo, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mi hermano, y que Dios los pueda bendecir en gran manera en estos días que son importantes, ¿no? El poder seguir trabajando en la obra del Señor.